pues alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo a través de la red de su programa estelar Democracia TV para compartir con ustedes en este día maravilloso que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde hacer la cosa bien, el ñao que le hacen, y eso es importante. Siempre hay que estar preparado para aceptar el cambio y hacer las cosas bien. Y de eso se trata la vida, como también se trata nuestra página web, para que ustedes estén informados minuto a minuto, hora tras hora y día tras día. Y ya esto forma parte de la historia. Ahí ustedes lo tienen en pantalla, pueden entrar, compartir y analizar y opinar y hacer lo que ustedes quieran, porque ya esto forma parte de la historia. También nuestro periódico, que cada día se siente más interesante, sobre todo por estos movimientos y estos sonidos, como si fuera una lectura de su libro. Y así ustedes pueden buscarlo, analizarlo, imprimirlo, cortarlo, enviarlo, lo tienen como ustedes quieran. Así es que el democrático ya forma parte de la historia de estas últimas 24 horas. Ahí está para compartirlo con ustedes. Y ya eso es parte, como se dice, de la historia. Y ese punto es interesante. Nuestro periódico, que es de ustedes, el Democrático RD, para que todo vaya en sintonía. Y hoy, ustedes saben que la vida, a veces uno tiene que pensar siempre en los sueños y siempre en la alegría y pensar en la juventud para llevar este mundo tan interesante de lo que son los sueños y de lo que es una bonita esperanza. Recuérdense que esperanza es tristeza y luego alegría. Si no, no es esperanza. Y de eso se trata nuestra primera portada, ¿verdad? Que está de último en el periódico, pero la ponemos de primera. Andreina Martínez, la candidata nuestra a Miss Universo. Yo soy de los que estoy apostando a ella. Andreina Martínez ha soñado con ser la embajadora de la República Dominicana en Washington. Oigan qué sueño tiene esta muchachita. Y qué interesante que se sueñe en grande, porque como estudió precisamente una carrera muy interesante dentro de lo que tiene que ver la conducta humana, puede lograrlo, puede ser una buena representante en el futuro. Y de ganar Miss Universo, hacer un llamado a doña Sonia Guzmán, ¿verdad?, para que dé apoyo allá en Washington, ¿verdad? Y como este evento ya es este fin de semana, pues en Luisiana, ustedes saben que este punto es interesante. Y vamos a ver de nuevo la imagen de Andreina. Ya estuvo trabajando en Washington, D.C. Es una jovencita
de origen dominicana y que ahora ha optado mejor por representar la República Dominicana y no a Estados Unidos. Miren qué cosa, dominicana y americana, las dos ciudadanías. Y eso es gracias, ¿ustedes saben a quién? A José Francisco Peña Gómez y el famoso Pacto por la Democracia de 1994. Miren qué bonito mensaje lleva ella con su traje de gala, precisamente vistiendo la cigua palmera como señal de identidad de la nación dominicana, y que ya esto ha sido motivo de muchas interrogantes, sobre todo en el mundo de lo que es Miss Universo. Y estos minutitos que dedico a ella es precisamente por la importancia que tiene el sueño de cualquier joven, ayudar a lograr esa meta. Es interesante. Y es interesante dar este apoyo, sobre todo Eligio, que está en Nueva York, ¿verdad? No sé quién es el cónsul en Luisiana, pero espero que le den un gran apoyo. Y recuerden que allá me encanta el Hotel Hilton, me encanta. Y más si es en el piso 18. Es una maravilla de la ingeniería. Y ustedes saben que esta parte es interesante por los puntos históricos y sobre todo por uno de los hombres que más yo comento aquí en este espacio, y que es Napoleón Bonaparte. Ay, yo soy débil. Napoleón Bonaparte me encanta, sobre todo por esa grandeza de ese crecimiento y esa transformación de París. Hasta el día de hoy, Napoleón Bonaparte. Todo pasará, pero mis códigos no van a pasar. El primer contrato que registró 18 millones de dólares con ese coloso de Thomas Jefferson, George Washington y Benjamin Franklin, precisamente en Luisiana. Y dejo ese punto hasta ahí. Para irnos al segundo punto, Alex, Delinia Asensio estuvo ayer en Higüey para una inversión de 2.500 millones de pesos para la provincia de la Altagracia en infraestructura. Esa es una noticia positiva en combinación con el obispo, la gobernadora, el senador y cada uno de los que conforman la provincia de la Altagracia. Y ese punto también es importante porque es uno de los ministerios que más le da seguimiento a las acciones del presidente Luis Abinader, no como otro ministerio. Y dense en cuenta que Delinia a mí no me ha dado un café. Un café no me lo ha dado. Para eso está Impuestos Internos, que es otro punto. Impuestos Internos también hace un llamado hoy de que el punto tecnológico termine el día 15. Es decir, Ale, hay una página también de Impuestos Internos donde el director hace un llamado a todos los que han comprado y piensan comprar su malvete para que a partir del día 15 Luis Valdés dice que no va a haber más prórroga. Y recuérdense que entonces vienen la larga fila y los congestionamientos. Hay que pagarlo, pues vamos a hacer el esfuerzo todo de pagar nuestro malvete con tiempo para evitar conflictos y problemas. Otro punto interesante también es el presidente Luis Abinader. Nuestra portada tenía que ser el CONE, precisamente hace un reconocimiento al presidente de la República, y esto ocurrió anoche en el Hotel Embajador. Y me encanta eso, que la empresa
los hombres de la empresa privada estén rodeados con el presidente, porque eso significa empleo, seguridad, transparencia y sobre todo actualización también en el pago de los impuestos para poder hacer las grandes inversiones. Ahí tomó juramento nuevamente Celso Marrancini como presidente del CONE. Lo felicito, al que tiene se le da más y más. El señor Julio Barache, que era vitalicio en el CONE, pues entregó anoche y hizo este reconocimiento al presidente de la República. También tuvo otro de los hombres que ha avanzado en lo que son las ideas del presidente Luis Abinader y es don Hito Bisonó, de Industria y Comercio. Ha hecho un excelente trabajo también y siempre está a la vanguardia. Y ese punto es interesante. También es interesante lo del ministro David Collado, que ayer también, pues el presidente dio y recibió el informe de lo que es la agenda agotada en el año 2022. 8.600 millones de pesos produjo esta actividad del Ministerio de Turismo y el presidente recibió este informe y él se sintió sumamente conforme con todo lo que tiene que ver con la parte del Ministerio de Turismo y David Collado. Y qué interesante este punto porque cada uno de los actores estuvieron presentes en esta actividad. Interesantísimo. Casi estamos hablando de 800,000 visitas del extranjero que entraron tanto por el aeropuerto de Punta Cana, casi 500,000, y casi 300,000 por el aeropuerto de las Américas. El otro tema, para irnos a unos mensajes, es el tema de las dos escuelas que el presidente inauguró. Una en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que lleva el nombre del maestro, es canciller, es rector de la universidad, don Hugo Tolentino Díaz. Y esa parte también es interesante, con una inversión superior a los 195 millones de pesos. El presidente Abinader dejó inaugurado ambos liceos, uno con el nombre de don Hugo Tolentino Díaz, que en paz descanse, y el segundo con otra de las grandes de la nación dominicana, muy merecido en Los Alcarrizos, doña Casandra Damirón. Interesante poner estos nombres históricos que han levantado en alto la bandera tricolor de Juan Pablo Duarte Sidiés, de Ramón Matías Mella, de Gregorio Luperón y Francisco de Rosario Sánchez, y cada uno de los paladines que hicieron posible tener nuestra identidad. Esa parte, Ale, es interesantísima cuando se reconoce a los próceres en las diferentes áreas de la vida nacional. Como aquí termina de llegar también el maestro Miguel Cabrera Puello, para entonces dar la bienvenida e irnos a una pausa, porque nuestro invitado hace tiempo que está aquí, primero que yo, y eso me encanta. A mí me encanta trabajar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por el orden, me encanta eso. Don Miguel Cabrera Puello. Muchísimas gracias, maestro Diomedes Olivares. Muchísimas gracias a José Miguel Soto Jiménez, nuestro hombre de historia, nuestro historiador de lujo que tenemos y nuestro invitado especial. Damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí con ustedes. Y a ustedes, amigos televidentes, le damos las gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de estos medios. Maestro Diomedes, usted sabe que hoy es viernes 13. Al ser viernes 13,
¿usted sabe de dónde viene lo del viernes 13? Pues sucede que ya desde Molec, el gran maestro templario, del cual usted habló en una oportunidad, fue ahorcado un viernes 13. Entonces de ahí viene la leyenda del viernes 13, viene la maldición del viernes 13. Sucede que Felipe el Hermoso, en uno de sus viajes, le tocó pernoctar en un castillo templario. Cuando vio las joyas, los oros y las riquezas que ahí estaban, pues entonces se compuso con el Papa para entonces destruir la orden. Esa es la historia de los templarios. Ajá, bueno, pero ya que usted me provocó, eso también uno tiene que decirlo cuánto ha avanzado la Iglesia Católica, porque definitivamente que estas ejecuciones en la hoguera fueron de las cosas más terribles que cometió la Iglesia Católica. Y esa ejecución de Jacques de Molay prácticamente ha sido un calvario, sobre todo para Italia, cuando uno observa condenar a un inocente nada más por trabajar con la ciencia, como pasó también con Arquímedes, que tuvo que guardar los documentos para no dar ese punto de apoyo y te muevo el mundo, que todavía hoy es uno de los puntos más grandes. Y esa muerte de Giordano Bruno y de Jacques de Molay, esa maldición que cayó tanto al Papa. Giordano Bruno, el mártir nolano es Giordano Bruno. Usted me sorprendió en una oportunidad cuando usted hizo una elocuencia de Giordano Bruno, el mártir nolano. El día 16 de febrero del año 1600 se celebra su muerte, o se conmemora su muerte, y en Nola, Italia, hay una estatua erigida a su nombre, el mártir nolano, sí. Así es, pero también lo más impresionante fue que en apenas un año murió de una forma bárbara el Papa y murió también el emperador de Francia. Pero lo más trascendental de la historia, maestro. Eso es algo terrible, las maldiciones. Y usted sabe por qué las maldiciones son terribles. Porque hay gente que Dios le da ese poder, el gran poder de Dios baja. Morirá antes que pasen 6 meses. Pagará con tu vida tú y toda tu descendencia. No quedará nadie de tu descendencia. ¿Y ustedes saben cuánto duró eso? Estamos hablando que duró del 14 que ocurrió este hecho hasta el año 29 del Papa y el emperador. Toda la familia murió del emperador. Pero aquí tenemos nosotros que concentrarnos ahora con nuestro invitado y nosotros callando. José Miguel Soto Jiménez, vámonos a estos mensajes. De la montaña. Los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña, protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país, primero, autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
primeramente agradecido de Dios y luego a nuestro presidente, que ha hecho lo posible para que la masa poseída pueda conseguir sus alimentos a través de INEPRES. Así que nos sentimos orgullosos y satisfechos. Que tiene muchos productos frescos a buen precio. Muchas personas se benefician de ellas, igual que yo. Muy buena, porque aquí por lo menos uno puede conseguir los productos a menor precio que en otros lugares. A mí me ha encantado mayormente cómo está ubicada, todo el orden y excelente, buenos precios. Cada día, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el Cupey, que integran, como las circunvalaciones de Baní, Azua y Los Alcarrizos, que instruyen, como escuelas, liceos y CAIS. Obras que hacen tus vías más seguras, como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Bien, señores, ustedes saben que lo prometido es deuda y ya está con nosotros nuestro invitado de honor, don José Miguel Soto Jiménez, es ministro de las Fuerzas Armadas. Y solamente ese rango lo han ocupado muy pocos hombres en la nación dominicana. Y durar 4 años en el ministerio, pues también le da ese acrisolamiento de lo que es la vida, de ver tantas cosas pasar y tantas cosas hacer. Para nosotros es un orgullo que nos acompañen el día de hoy para un diálogo al menos con 2 o 3 temas de interés, pero sobre todo el tema del patricio Juan Pablo Duarte Díez, sus acciones más interesantes a modo de su pensamiento, y el tema de don Antonio, que lo traigo siempre en el mes de enero para iniciar nuevamente una campaña para que sea llevado al Panteón Nacional. Sobre eso vamos a presentar un videíto para que el presidente de la Quinta República, historiador, ¿verdad?, consejero de todos nosotros, consejero prácticamente de todos los presidentes que ha tenido la nación dominicana en estos últimos 40 años, diría yo, porque desde que uno entra a las Fuerzas Armadas, pues ya uno se convierte en un consejero de la patria, el primero de la tanda. Démosle un poquito de audio. Yo sé que usted nos va a decir algo, pero yo le quisiera hacer una pregunta a mi manera. ¿Qué sintió? Fíjese, yo creo que cuando uno se enamora de una muchacha, uno siente una forma, uno se siente diferente a cuando esa muchacha le dice que sí o uno se sienta al lado de ella. ¿Qué sintió Antonio Guzmán Fernández cuando se sentó en esa silla hace 4 años? Que el pueblo dominicano me había elegido para cumplir con un deber. De modo que encuentro excesivo que se me dé las gracias por haber cumplido con un deber. Yo creo que todo dominicano que se siente en la silla de alfileres, como se decía antes, y que realmente encontré que no tenía alfileres, tiene el deber de ejercer un gobierno como el que yo he pretendido ejercer, quizás no como debía hacerlo, pero sí con todo el deseo de hacerlo. Yo creo que sí. Bien, señores, esta parte es interesante porque definitivamente que uno tiene esta grandeza de ver estas palabras lapidarias que quedan grabadas en el tiempo
Y quisiera ver qué opina un hombre como Soto Jiménez dentro de este marco histórico. Bueno, lo primero que debo hacer es agradecer una vez más la invitación que se me hace. Ya yo soy un habitué de este programa y demás está decirle, y más allá de la cortesía que obliga y el protocolo, que me siento muy bien con ustedes, aprovechar esta oportunidad para que junto a esa satisfacción entonces que yo siento, mandarle un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este programa, que yo sé que es mucha. Bueno, en el caso de don Antonio Guzmán. Muchas gracias. Sí, en el caso de don Antonio Guzmán debemos ponderar una serie de cosas importantes en diferentes ámbitos. Naturalmente que debo comenzar por mi vivencia personal, mi vivencia. Entonces, a don Antonio Guzmán hay que recordarlo, primero, en mi ámbito, como un gran amigo de las Fuerzas Armadas. Y no basado en condescendencia ni en tolerancia. Recuerden que cuando don Antonio Guzmán entró a eso que señala el video, a la presidencia de la República, en una situación sumamente compleja y difícil, su sobrenombre era Mano de Piedra Durán. La gente se le ha olvidado eso, se le decía Mano de... ¿Por qué? Porque la situación de las Fuerzas Armadas en esa ocasión era una situación de que acabábamos de salir de la época del gobierno de los 12 años de Balaguer, que por cierto se logró gracias a ese personaje que tú mencionaste hace un momento, que fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Fue la estrategia de Peña Gómez la que logró el cambio, ya que otros dirigentes, como el profesor Bosch, por ejemplo, decían que las elecciones eran un matadero electoral y que era imposible sacarlo por esa vía Balaguer. Sin embargo, la estrategia de Peña Gómez, primero con el famoso Acuerdo de Santiago y después con el Acuerdo de Santo Domingo, produjo lo que fue el gran cambio del 78, a propósito de cambio. Y hay que pensar mucho bien en esa palabra y recordarla a la luz del pensamiento de John F. Kennedy, que decía que la gran tesitura del problema del cambio es que te condenan si no lo haces y te condenan si lo haces. Pero no cambiar, dice él, podría ser trágico, podría ser catastrófico. Entonces, eso se logró por eso. Mano de Piedra Durán, ¿por qué? Estoy hablando en mi ámbito. Porque ese señor, con un establecimiento militar muy politizado y fundamentalmente muy arraigado al mando, inclusive desde el punto de vista patrimonialista, entonces don Antonio no le tembló el pulso para pasar a retiro a toda la cúpula militar. Y eso no fue simplemente de un fuetazo, sino que fue un proceso. Yo recuerdo que en el ámbito militar todo el mundo esperaba, ¿verdad?, la fecha, que eso se pasaba cada 15 días semanal, para que se produjeran esos cambios y esos retiros. Le abrió la puerta en esa alternabilidad de los mandos a la antigüedad, pero a la antigüedad profesional. O sea que su primer secretario, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas fue el general Valdés Hilario. Pero Valdés Hilario no era un oficial de tropa, era un oficial que venía de la escuela, creo que de la promoción del 43. Y así puso a los profesionales por primera vez, generacionalmente, a comandar la fuerza. Y entonces tuvo una templanza tremenda. Bueno, y entonces comenzó el gran proceso, que hay que ver cómo se reproduce la historia en sus diferentes facetas. Eso parece ya un pasado muy lejano. Pero los eventos se han repetido y se viven repitiendo. Y él fue indudablemente un antecedente importante. Primero en la llamada despolitización de las Fuerzas Armadas, que fue una gran tarea de él. Bueno, y entonces cambió totalmente la correlación de fuerza. Más allá de la leyenda y de los espejismos,
de lo que eso podía representar para la interrupción de la institucionalidad del país. Y no fue así. Sin embargo, yo quiero señalar algo que se conoce poco, ¿verdad? Y yo en ese temperamento en ese periodo pasé por muchas partes, pero fundamentalmente fui el ayudante del jefe del ejército, del primer jefe del ejército, ¿verdad? Que fue el general Ramiro Mato. Yo era teniente, ¿verdad? Y después pasé a formar en ese periodo, aparte de ser su asistente, el primer director del Departamento de Historia del Ejército, siendo teniente. Entonces yo viví bastante de cerca ese problema. Pero hay un dato histórico que la gente no sabe. Dentro de eso que ustedes están hablando ahorita de los templarios. ¿No? Correcto. Ustedes están hablando de los templarios. Bueno, yo quiero hablar de lo que es la sincronicidad. Mucha gente le llama casualidad. Yo creo que es causalidad. Pero cómo eso influye tremendamente en la historia. Un dato que la gente no conoce, ¿verdad? Antonio Guzmán, un hacendado, yo lo clasifico como es un punto iluminado de lo que se llama el movimiento agrarista dominicano, en el cambio de la gran sociedad como se produjo en ese momento. Podríamos comparar a don Antonio, guardando las distancias, con los ateros que fundaron la República, porque la independencia, en el cual estamos en su semana, en el mes de la patria, correcto, es un proyecto ideológicamente de la baja pequeña burguesía, de la clase media urbana, Pero yo digo, de forma poética, que nació con el hechizo, con la estampa de los ateros, porque los ateros pusieron la sinergia, ¿verdad? La fuerza militar inclusive a ese proyecto que le dio sustancia y eso produjo la independencia. Y es lo que yo quiero decirle, que es el dato que no es conocido y que yo le estoy diciendo y que aparece en mi libro, valga la publicidad, el doctor, es que el hombre del PRD, que ya había sido propuesto para presidente en la Guerra de Abril, y que fue ministro en la Guerra de Abril, que es otra cosa que no se sabe. Don Antonio fue ministro. No es un individuo fabricado, es un individuo que tiene una militancia, pero lo que no se sabe, y ustedes van a decir, pero creo que no se sabe, que hace rato quiere decir y no lo dice. Lo que no se sabe es que quién le iba a decir al doctor Balaguer que ese señor, don Antonio Guzmán Fernández, era el hombre que lo iba a relevar en los 12 años. La gente, él no podía imaginárselo, pero no era un desconocido para él. Porque en el movimiento 23 de febrero, algún poeta lo llamó la revolución más bella de América. El 23 de febrero fue la pantomima heroica, ¿verdad?, que hizo Rafael Leonidas Trujillo para tumbar a Horacio Vázquez, ese movimiento, siendo él jefe del ejército. Y entonces resulta que el ideólogo de ese movimiento fue Rafael Estrella Ureña. Y ese movimiento nació en Santiago. Y esa revolución tomó la fortaleza de San Luis. Y el ejército no hizo nada, porque detrás estaba el jefe del ejército, que era Trujillo, que estaba aquí en la fortaleza de Osama. Sí. Entonces, el orador de fuste, una de las bombillas de ese movimiento, en el plano intelectual, de esa revolución que finalmente marchó a la capital y tumbó el gobierno, era un señor que se llama Joaquín Balaguer. Pero en esa revolución militó de forma activa, bajo ese mando de Estrella Ureña, un joven que se llamaba don Antonio Guzmán Fernández. Era de los militantes de esa revolución, de los hombres que marchó a la capital. ¿Verdad? Y resulta que después, don Antonio, y después de todos sus avatares históricos, yo le dije ya que Balaguer fue la bombilla que iluminó ese proceso con su oratoria, porque también Rafael Estrella Ureña era un gran orador, también uno de los más grandes tribunos de la República. Y fue vicepresidente. Sin embargo,
¿quién le iba a decir a Balaguer que ese hombre que después en la Guerra de Abril, como ya he dicho, fue ministro y fue en algún momento propuesto para presidente de la República en las negociaciones de la Guerra de Abril, que hay que citar una frase famosa de Camaño, que a mí en lo particular me gusta mucho, no por lo a Camaño, pero él dice, salido de su corazón, en medio de las negociaciones, después de la Guerra de Abril, donde los políticos están discutiendo el futuro de la República, Camaño sale de una conversación y le dice a sus amigos y a la prensa, le dice, la negociación de los políticos es más sucia que la bota yanqui. Dice, eso le sale a él de las entrañas, porque Camaño tampoco era un intelectual, ni tenía mucha formación intelectual. Él está viendo la realidad palpable sobre la mesa. Bueno, en esas negociaciones, de ahí salió Héctor García Godoy como presidente interino, ¿verdad? Bueno, pero aquella vez, que es lo que yo me estoy refiriendo, él formó parte de ese movimiento. De ese movimiento. Y fíjate lo que es la vida. A la vuelta de los años, le toca a ese muchacho que participó, vamos a decirle así, bajo la égida de Estrella Ureña y de Joaquín Balaguer, relevarlo. Entonces, eso es una gran lección. Es una gran lección histórica. Porque la historia realmente sirve para eso. Así es. La historia es un referente. Como dijo Maeterlinck, que él decía en el tiempo de Napoleón, el pasado me sirve en tanto que en víspera del futuro mi alma lucha con el presente. Eso es o como dijo el poeta Miguel Unamuno, que decía, con maderas de recuerdo se construye nuestro sueño. Para eso sirve la historia, para referente. Mucha gente se pregunta, a propósito de todas estas cosas y de los dilemas viejos del pueblo dominicano, uno vive preguntándose por qué se repiten los eventos. Bueno, los marxistas dicen que primero la historia se repite como costumbre y luego como tradición histórica. El problema no es ese. El problema es que, por ejemplo, si tú te pones a buscar, hacer una comparación quizá traída por los cabellos, del Partido Azul del siglo XIX, que es el partido restaurador, el partido liberal por excelencia. Si usted pone a buscar, ahí usted encuentra las raíces y la explicación de partidos como el Partido Revolucionario Dominicano, como el Partido de la Liberación Dominicana y ahora de su descendiente del Partido Revolucionario Moderno. Ese Partido Azul, que tiene, ustedes lo mencionaron ahorita, hicieron una alusión a los héroes. El gran líder de ese partido era Luperón, ¿verdad? Correcto. Y todas esas luchas, cuando yo veo las rebatiñas que hay entre los partidos, porque, señores, si tú concluyes todo ese partido, el Partido Revolucionario Dominicano, parió muchos partidos, y esos partidos que parió son los que se están debatiendo hoy en día el poder en la República Dominicana. Y tú te preguntas, ¿y por qué ese parecido? ¿Es quizás la magia de la historia? ¿Es quizás una maldición templaria? No, tú sabes lo que existe, que son parecidos porque su base de sustentación social son las mismas, que se van renovando, se cambio de nombre. Hoy se habla de los popis y de los guaguaguá. Pero eso eran los nariz parada adelante y los riquitos y los chopos, como se le decía a partir de la ocupación norteamericana, a esa clase social, pero que no es exclusiva de la República Dominicana. Yo he propuesto que se construya el monumento al chopo dominicano. ¿Tú sabes por qué? Porque el chopo lo ha hecho todo en este país. Hizo la independencia, hizo la restauración y todo. Señores, el chopo dominicano, que es una frase despectiva que se usa y clasista para denigrar a las clases marginadas de este país, ¿verdad? En México existen. ¿Sabes cómo le dicen en México? Los nacos. Los nacos, pues tú eres un naco, es lo mismo. Pero en Venezuela es una cachifa, como en Colombia es un niche. Esa misma figura de detrimento social. Entonces, señores, esa base de sustentación social,
del Partido Azul. ¿Por qué se parece el Partido Azul al PRD, al PLD y al PRM? ¿Tú sabes por qué? Porque tienen la misma base de sustentación social. No es magia. No es magia, es eso, ¿verdad? Y entonces, en la medida que la sociedad va cambiando, la sociedad, en su tejido social, entonces van cambiando sus dirigentes. Yo, por ejemplo, yo no sé si tú has visto en mi oficina hay 3 cuadros. Hay un cuadro que es el doctor Balaguer, otro cuadro que es del profesor Juan Bosch y otro cuadro que es del doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Eso es un fetichismo de Soto? ¿O es una dualidad de Soto? ¿O es Soto jugando la cabeza? No. Ellos son 3 referentes de líderes. 3 referentes. Ahora, hago la observación que ya los libritos de ellos son un referente, pero no funcionan. Las fórmulas no funcionan. ¿Por qué? Porque los libritos están desgastados, no, sino porque la sociedad cambió. El tejido social cambió sustancialmente y ellos son eso que deben ser un referente. Y en cuanto a Duarte, cuando tú me diste libertad de cancha, yo quiero decirte para completar eso, que Duarte es el referente permanente. Es el referente permanente. Por una serie de condiciones. Porque dentro, la gente está equivocada. La gente cree que Duarte, si yo te digo a ti el concepto que yo tengo de Duarte, hay gente que se rompe las vestimentas. Duarte, que se ha dicho muchísimas cosas que fue, todas buenas. Lo que no se quiere decir es que Duarte era un político de pies a cabeza. Eso no se quiere decir. Y no se quiere decir que Duarte también era un revolucionario obcecado y testarudo, que nunca se cambió de partido, que Duarte no se cambió de chaqueta, tenía una obsesión permanente, que era la libertad del pueblo dominicano y la felicidad del pueblo dominicano en base a la defensa de los intereses nacionales. Por eso que yo digo que todos los presidentes, no este, no, cada vez que se presentan, y es un artículo mío de hace muchos años, cada vez que un presidente va a presentar las memorias, el 27 de febrero, la noche antes debe meditar. ¿Sobre quién? Sobre el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Llevarse de esa guía, de la guía de Juan Pablo Duarte, no lo que le conviene, dentro del concepto que nosotros tenemos de politiquería, sino en ese pensamiento de Juan Pablo Duarte. ¿Cómo dice la guía? Dedicar un espacio para eso. No. Meditar. ¿Tú sabes lo que hacían los templarios? Una figura que ustedes no mencionaron. Los templarios velaban las armas. Antes de la batalla. Ellos se metían en su claustro con sus espadas, sus hachas y sus lanzas a meditar ahí. A meditar y a orar. A velar sus armas. ¿Verdad? A velar sus armas, porque una cosa no, que nosotros contamos con el apoyo del Altísimo, no, ¿verdad? Pero, ¿cómo dijo el maestro? Alguien le preguntó al maestro, mire, ¿cómo se hacen esos milagros que usted hace? Estoy hablando de forma coloquial. Y él le dijo, con ayuno y oración. Si ustedes hacen ayuno y oración, ustedes pueden hacer lo mismo que yo hago. Bueno, los templarios, que eran sacerdotes guerreros, ¿verdad? Entonces velaban sus armas. Que fueron vilipendrados. Recuerden que estamos conversando con este hombre extraordinario, José Miguel Soto Jiménez, presidente de la Quinta República y un hombre versátil. Donde quiera que usted lo tire, cae bien. Vamos a ver estos breves consejos, como dice don Efigenio, y volvemos en breve. De la montaña. Los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando
para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Primeramente agradecido de Dios y luego a nuestro presidente, que ha hecho lo posible para que la masa poseída pueda conseguir sus alimentos a través de INEPRES. Así que nos sentimos orgullosos y satisfechos. Que tienen muchos productos frescos a buen precio. Muchas personas se benefician de ellas, igual que yo. Muy buena, porque aquí por lo menos uno puede conseguir los productos a menor precio que en otros lugares. A mí me ha encantado mayormente cómo está ubicada, todo el orden y excelente, buenos precios. Cada día, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el Cupey, que integran, como las circunvalaciones de Baní, Asua y Los Alcarrizos, que instruyen, como escuelas, liceos y CAIS. Obras que hacen tus vías más seguras, como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Bien, señores, recuerden que antes de irnos a los consejos de don Efigenio, pues estaba caliente el tema. Entonces había que tomar un poquito de agua para volver con este tema. Ale, tenemos un videito ahí para presentárselo al ministro para ver estos episodios que están ocurriendo en Corea del Sur, prácticamente desde el año 2015 para acá. Y ver si Corea del Norte, perdón, y ver algunas de estas acciones para ver si tiene algún tipo de audio y poder presentar alguna imagen al general. No tiene audio. Bueno, solamente imágenes. Ustedes saben que todos estos puntos son estrictamente controlados y sobre todo el tema de Kim Jong-un, ¿verdad? Que cada día tiene más tenso a la península de las dos Coreas. Y eso hace que uno tenga que pedirle al general Soto Jiménez qué opinión él tiene sobre este tema que cada día se toma más candente entre Corea del Sur y Corea del Norte. Bueno, lo primero que hay que enfocar, hay que ser necesariamente solamente un poco historicista para conocer las raíces del problema. Recuerden que la gran guerra patria de Corea, de las dos Coreas, era la ocupación japonesa. La ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. El impacto de lo que usted refirió de las bombas del bautizo nuclear de Japón, que evitó
Es una acción bárbara, pero evitó millones de muertos, porque Japón no se rendía. Con la fuerza convencional no se hubiera rendido, se había prolongado la guerra y se había destruido totalmente Japón, cuyas edificaciones pocas son de piedra, sino de madera y de tela y de papel, ¿verdad? Entonces, eso hizo sus efectos, los bombarderos tradicionales, pero la manera de ponerle punto final fue con la bomba de Hiroshima, ¿verdad? El 6 de junio del 45 y después Nagasaki, como usted dijo, 2 días después. Pero resulta que la rendición de Japón desencadenó también un cambio geopolítico enorme en la región, fundamentalmente en China, porque paradójicamente el imperio japonés había ocupado a China, hizo grandes desastres, había también conquistado Filipinas. Entonces, con la rendición de Japón, entonces comenzó el proceso de independencia de Corea. Hay que comprender la composición geográfica, la situación geográfica de Japón. Rodeado hace frontera mayoritaria con China, pero también la gente a veces no lo sabe. Hace frontera con la Unión Soviética, hacía frontera con la Unión Soviética. Y todo lo que es el Pacífico ruso, gran parte de lo cual es parte de China, pero también por razones históricas, situaba al oeste de Corea, el enclave de inteligencia más grande de la Unión Soviética, que es la península de Kamchatka. Entonces, resulta que la gente no comprende que en esa guerra de independencia, que el abuelo de este joven dictador coreano, Kim Il-sung, es él lo que encarna la guerra de independencia, ¿verdad? Ahora bien, por razones ya ideológicas, geopolíticas, el gobernador norteamericano de Japón, ¿quién es? El general MacArthur. Entonces resulta que cuando comienza, incentivado por los norteamericanos ya, comienza ese proceso de la guerra de independencia entre el sur y el norte, entonces que es una cosa que no se dice lo suficiente, entonces China cruza la frontera, ¿verdad? Y combate. Óyeme, la que produce el gran problema es China, que combate ¿con quién? Contra los norteamericanos, que se ven de frente, y ellos que libran la guerra. Señores, yo no sé si ustedes recuerdan que se hablaba del paralelo, que sé cuánto. Era la posición en que China irrumpió en la península y los Estados Unidos lo enfrentaron, ¿verdad? En esa situación, hay que decirlo por su nombre, el general MacArthur, cuando ve esa avalancha abrumadora de soldados rojos chinos en apoyo a Kim Il-sung, dice, bueno, la única forma de parar a esta gente es con una tercera bomba a Corea. Ahora bien, el presidente Truman, y ahí vienen los problemas con MacArthur, no están de acuerdo. Ahora, ¿qué impulsa a esa visión a MacArthur? De usar la bomba atómica y todo el poderío después norteamericano, las grandes bajas que estaba sufriendo no solamente Corea del Sur, sino los norteamericanos, que finalmente lograron pararlo, pero le costó mucho. Esa guerra de Corea es digna de que se estudie, ¿verdad? Lo que pasó. Bueno, pero eso fue gracias a la participación de los Estados Unidos y de China por el otro lado. Bien. Y por el otro lado, que hay que tomarlo muy en cuenta, los soviéticos atizando, como dicen aquí en el campo. Bien, hemos llegado al final del programa. Sí. Recuerden, señores, que Harry Truman es el hombre que termina la guerra, pero también es el hombre que vuelve y gana la presidencia en Estados Unidos y cumple la misión, sobre todo, de el gran... Y te debo decir también, ya como corolario, o sea que a mí es difícil mantenerme callado, el gran problema de que Truman era el vicepresidente del presidente Roosevelt, sí, que es el único que ha gobernado por 3 periodos en los Estados Unidos, bajo la dinámica de la guerra.
Y déjenme decirle una cosa, paradójicamente, ese hombre en cuyo hombros descansa la responsabilidad del uso de las armas nucleares, de las armas atómicas, ese señor no quería ser presidente. Así es, bueno, no señor, quería ser presidente. Llegamos al final de la jornada, pero ustedes saben que el general Soto Jiménez, pues, un pico de oro y sobre todo con este punto histórico apasionante y sobre todo el fin de la Segunda Guerra Mundial. La gracia, como siempre, al maestro Miguel Cabrera, al Dios Todopoderoso y sobre todo a nuestro invitado estelar del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y recuérdense, señores, que el mundo sigue sobre ruedas.